invitación y a través de este medio poder compartir temas académicos y un tema muy importante como es la conversión de pena, ¿no? Y es muy importante este tema de la conversión de pena porque tiene que ver con una realidad en la cual vamos atravesando cada día nosotros. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el sistema carcelario que tenemos en nuestro país. El día de hoy se pretende construir el frontón o reabrir el frontón. Existen muchos penales que han quedado a mitad de construcción y hay una realidad muy palpable, muy latente, es el hacinamiento de las cárceles en nuestro país. Eso es lo real y eso es lo concreto. Ante este tema, también tuvimos hace ya 2 años atrás el problema del COVID, que también nuevamente visualizó la problemática de las cárceles en nuestro país y sobre todo, pues, el hacinamiento que existía en nuestro país. Tanto es así que, según estadísticas, aproximadamente el día de hoy, en nuestras cárceles, o mejor dicho, personas condenadas o que están en proceso y con penas o privadas de su libertad en un establecimiento penal, es alrededor de 150.000 personas aproximadamente. De esta población de 150.000 personas aproximadamente, hay un 90% que están presos o privados de su libertad en un establecimiento penal y que alrededor es de 135.000 personas. Y solamente en un régimen de carácter abierto tenemos un 10%, un aproximado de 15.000 personas. Acá quiero hacer una pequeña diferenciación. ¿Qué implica un régimen cerrado y qué implica un régimen abierto? El régimen cerrado implica que la persona está cumpliendo una pena, pero dentro del establecimiento penal. Y eso implica tener una pena privativa de libertad, es decir, haber sido condenado a una pena privativa de la libertad o que esté purgando o sufriendo una prisión preventiva. En cambio, el régimen abierto es también cuando una persona está condenada, pero no está condenada por una pena privativa de la libertad, sino está condenada por penas diferentes a la pena privativa de libertad, como puede ser una prestación de servicios a la comunidad o puede ser limitación de días libres. Es decir, son penas, pero son diferentes a la pena privativa de libertad. A través de esta pena, como por ejemplo la prestación de servicios a la comunidad, la persona está condenada, pero la condena implica a que el establecimiento penal, al tener un régimen libre, le asigne a esta persona cumplir su pena realizando servicios a la comunidad, como por ejemplo, si es un docente, puede ir a dictar clases de manera gratuita a un centro educativo, ¿no? Si es músico, de igual manera. Y la pena de limitación de días libres implica que esta persona condenada tenga que concurrir determinado periodo a un determinado centro de rehabilitación. Pero si ustedes se van dando cuenta, nosotros, y en la estadística que les he planteado, casi el 90% son penas privativas de la libertad y solamente hay un 10% que se hace uso o se echa mano ¿a qué? A aquellas penas alternativas como es la prestación de servicios a la comunidad, como es la limitación de días libres. Cuando se tuvo la concepción del nuevo Código Penal, no tan nuevo ya ahora, donde tiene pues innumerables modificatorias y de repente hasta se ha vuelto asistemático, la lógica del Código Penal era pues que si la pena privativa de libertad efectivamente cumplía la función de rehabilitar, de resocializar, de reinsertar. Y en base a ello aparecieron muchas teorías en la cual se trató de establecer penas alternativas a la privativa de libertad, porque en realidad estas no habían solucionado el problema carcelario. Pero bueno, esto va a depender de una política criminal que implante un Estado, y lógicamente el Estado y la mayor parte de Latinoamérica
ante esta problemática, por ejemplo, de la criminalidad organizada, de los secuestros, de las bandas, lo único que hacen es echar mano a la ley y agravar las penas, imponer penas hasta a veces desproporcionadas, con la única finalidad de repente de mandar un mensaje, pero que al final de cuentas a veces esta no tiene un resultado. Muy bien. Entonces, esto también, como vuelvo a repetir, se vislumbró en la época de la pandemia, y ustedes recuerdan que se empezaron a plantear ceses de prisiones preventivas bajo el tema de que el COVID había infectado un centro de establecimiento penitenciario y estaba en riesgo la vida. Y lógicamente fue una realidad. Entonces, en base a ello se estableció una política de tratar de establecer medidas en las cuales podamos controlar el hacinamiento y el exceso carcelario. Es decir, el día de hoy no hay ni un penal que ha sobrepasado su población carcelaria de más del 100% de su capacidad. ¿Y eso qué conlleva? A que lógicamente estas personas privadas de su libertad, no estoy tratando de justificar si hicieron bien o mal ellos, simplemente vivan en condiciones no dignas, ¿no? Y lógicamente se atenta contra su derecho a la dignidad. Tanto es así que incluso el Tribunal Constitucional ha declarado un estado inconstitucional de las cárceles y ha obligado y ha señalado al Estado que tenga que establecer una política de reformular el tema carcelario, incluso ha ampliado el día de hoy dicho periodo. Muy bien, entonces el día de hoy nos vamos a centrar a un tema que es muy importante, como es la conversión de la pena. Y es importante porque justamente la conversión de la pena va a permitir, dentro del tema de la política criminal, va a permitir pues que personas no vayan a establecimientos penales o personas que ya están en un establecimiento penal puedan convertir su pena a una pena distinta a la privativa de libertad. Muy bien. En consecuencia, para podernos entender un poco en este tema, y empiezo con esta frase de Frank Bosley: el delincuente nunca deja de ser hombre. Por ende, la pena debe tender a devolverlo a la sociedad y a no excluirlo de ella. Esto de acá puede ser también controversial, porque si el delincuente nunca deja de ser hombre, por lo tanto es persona y tiene el derecho a la dignidad. Y esto a veces también puede ser trastocado con la pena de muerte, que la pena de muerte implica el desconocer a esta persona la capacidad de resocializarse y de reinsertarse a una sociedad. Bueno, este tema no lo vamos a discutir porque seguro de repente podríamos tener posiciones en contrarias, porque ¿qué pasaría? Un violador, un asesino, un sicario, ¿merece vivir, no merece vivir? Estaríamos a temas más filosóficas, de repente de existencialismo o de repente de racionalismo, cosas que no es parte de la presente disertación. Pero creo que también es bueno repensar ello y, lógicamente, recordar que la Constitución Política del Estado parte en su artículo número 1 a la persona como el fin supremo de la sociedad y a la dignidad que ella tiene. Muy bien. Entonces, si nosotros estamos hablando de la conversión de la pena, tenemos que primero determinar qué cosa es la pena. ¿Para qué sirve la pena? ¿Por qué está justificado la pena? Y lógicamente podríamos hablar de Kant, podríamos hablar de la retribución, podríamos hablar incluso de los fines de la pena, pero en términos sencillos, la pena no es sino la reacción jurídica del Estado frente al delito. O lo que, por ejemplo, antiguamente era la ley del talión, el ojo por ojo. En consecuencia, la pena era la retribución por el mal causado. Pero acá venía un tema: esa retribución tiene que ser proporcional o puede ser una retribución desproporcional. Y ahí ya entra en juego un tema muy importante,
que esa retribución tiene que estar limitada bajo el principio de proporcionalidad y bajo el principio de culpabilidad. Lógicamente, a mayor culpabilidad, mayor pena. A menor culpabilidad, menor pena. ¿No? Y ahí se ve a la persona humana, porque la pena va dirigida ya no a la conducta, sino a la persona humana. Y lógicamente al entorno social. Y también la pena es una consecuencia legal impuesta al responsable de una infracción de la pena. ¿Y por qué es una consecuencia legal? Porque hay que tener en cuenta que la pena siempre se va a regir bajo el principio de legalidad. No en vano hemos recorrido, después de la Revolución Francesa, hemos recorrido muchas conquistas a la limitación de la potestad punitiva que primero tenía el rey y luego el Estado, para que esta potestad punitiva del Estado esté reglada y nos regimos bajo el principio de legalidad. Y ahí va, en el tema de legalidad, nulla poena sine lege previa. Es decir, no hay pena sin una ley previa. Y lógicamente esta pena va a tener que ser una consecuencia por una infracción de carácter penal. Y esa infracción nos lleva también al principio de legalidad, pero ya no de la pena, sino del delito. Y para ello tenemos que saber qué es un delito, cuáles son los elementos del delito, cuál es el injusto del delito. Y en esto, por ejemplo, más allá de posiciones que podamos tener, en simple y llano el delito tiene que requerir de ciertos presupuestos, como es la acción típica, antijurídica y culpable que va a ser merecedora de una pena. Pero la acción típica y antijurídica lo único que ve es la conducta frente a la norma, nada más. No ve a la persona, ve si esa conducta es antijurídica y si existe o no una causa y justificación. Pero en cambio la culpabilidad ya va a implicar el juicio de reproche que se le va a hacer a esa persona a fin de determinar la pena justa o la pena correcta bajo el tema de proporcionalidad y de culpabilidad. Muy bien. Entonces, bajo ese esquema, la pena tiene que tener una justificación. Y esa justificación, pues, es la reacción natural a un hecho que tiene el carácter delictivo. Es la reacción por cuanto la persona ha lesionado un bien jurídico relevante penalmente. Y ese bien jurídico relevante jurídica penalmente es aquel interés social, como decía Roxin, que está dentro del catálogo de nuestra Constitución. No en vano, cuando leamos nuestra Constitución, partimos del derecho contra la vida, la libertad, ¿no?, la integridad. Y ahí la razón que nuestro Código Penal empieza por delitos contra la vida, contra la libertad, contra el honor. Es decir, el bien jurídico nos permite sistematizar el Código Penal y agrupar las conductas en relación a la infracción de un bien jurídico. Y ese bien jurídico no es algo etéreo, sino es el interés socialmente relevante, pero desde el punto de vista constitucional, porque interesa al Estado. Y lógicamente hay algunos bienes jurídicos que seguro en un determinado momento eran importantes y el día de hoy ya no lo es. Ya no lo es. Y ya dejó de tener un reproche penal. Como por ejemplo el adulterio en algún momento era sancionado con pena y el día de hoy ya no es relevante para el derecho penal y lo deja para otras formas de control social, porque es reprochable ética, moralmente, lo que ustedes deseen, pero lo deja para otros controles sociales de carácter formal, como es el derecho civil a través del divorcio como causal. Entonces, la pena no solamente va a tener una justificación, sino que va a tener que cumplir ciertos fines. Es decir, ¿para qué impongo una pena a una persona? ¿Solamente por retribución? ¿Solamente por el tema de la ley del talión? ¿O la pena tiene que cumplir algún fin? En esto, por ejemplo, yo sí coincido mucho, por ejemplo, con Roxin, cuando habla de los fines de la pena y resume también todas las teorías de Beccaria y todos los demás, hablan de la pena y de los fines de la pena desde el punto de vista de una prevención general,
de una prevención especial, positiva, negativa. Y cuando hablamos nosotros de una prevención general, lógicamente implica que la pena está dirigida a la sociedad, a la comunidad. Y cuando hablamos de una pena o de la prevención de carácter especial, la pena está dirigida a la persona, al que cometió. Pero también la pena cumple una función ¿de qué? De protección. ¿De protección de qué? Del statu quo, del sistema social, del sistema normativo. Por eso es que la pena lo que trata de hacer es indudablemente proteger esos bienes jurídicos. Es nuevamente reafirmar la vigencia de esos bienes jurídicos. Y eso es lo que permite la pena. Por eso es que, por ejemplo, cuando Jacobs habla del tema de la pena, dice que el delito es la negación de la norma y la pena es la negación de esa negación para restablecer, ¿qué cosa? La vigencia de la norma. Y Jacobs ya no habla de los bienes jurídicos como Roxin, sino más bien habla que la función de la pena y el derecho penal es reafirmar el sistema normativo, reafirmar la vigencia de la norma dentro de una sociedad para que esta persona se comporte, para que este ciudadano se comporte como persona. Y ahí que Jacobs, por ejemplo, cuando hace su centro de imputación, hace centro de imputación determinando a la persona como un centro de imputación normativo. No me voy a explayar en este tema porque no es parte de la disertación. Muy bien. Entonces, estos fines de la pena están reconocidos no solamente por la Constitución, sino también por nuestro Código Penal, y basta ver el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, cuando señala que la pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora. Y esta función preventiva, que puede ser una función general o prevención especial. Y cuando hablamos de prevención general, puede ser positiva o negativa. Y cuando se habla de una prevención general, implica que la pena está dirigida a la sociedad, a la comunidad, para darle un mensaje que no debe cometer, un delito que no debe cometer. Pero este tema de la prevención general, yo me pongo a pensar, ¿en realidad causa sus efectos? Unos tratan de querer cumplir esta prevención general aumentando las penas. Ese aumento de las penas en realidad intimida a la sociedad para cometer delitos. El día de hoy vemos, se ha promulgado lo que es la criminalidad sistemática. Se hablaba de terrorismo urbano. El etiquetar, el aumentar penas, en realidad cumple la función de prevención general. Si fuera así, pues disminuiría el índice delictivo y parece que eso no es así. Entonces, si ello no es así, lógicamente lo que estamos tratando de hacer al parchar el Código Penal, al volverlo asistemático e incluso incongruente bajo el tema de la graduación de las penas, estamos tratando y estamos llevando nuestro sistema penal en un sistema penal simbólico que no está teniendo efecto. Y yo creo que la prevención general se va a lograr solamente con una situación, que el ciudadano internalice en su mente delito, sanción, delito, sanción. Y creo que lo que sí causa efecto de esta naturaleza es, por ejemplo, los juzgados de flagrancia, en la cual personas en 24 horas o 48 horas o 72 horas son condenadas. Pero también hay que ver que no sean condenas de carácter simbólico. Bueno, en fin. Y luego vamos el tema de la prevención especial, positiva o negativa. Negativa, porque al no saber su resolución, mejor la pena de muerte. O tratar de resocializar. Y la pregunta es, ¿podemos resocializar? ¿Las cárceles permiten resocializar? Y ahí entramos a un tema no solamente sociológico, antropológico y filosófico. Yo creo que cada quien va a tener su concepto. Y entonces, el gran problema es la pena en qué tanto permite la prevención especial.
Entonces son temas que de repente tenemos que reflexionar, porque esto nos ha llevado a que el sistema penal, a que la política criminal tenga que echar mano a herramientas que puedan sustituir a la pena privativa de libertad, porque vemos el fracaso de la pena para poder lograr indudablemente estas funciones. Muy bien. Y acá tenemos que hacer una pequeña distinción antes de entrar al tema de fondo. En nuestro Código Penal existe penas y medidas de seguridad. Y cuando hablamos nosotros de penas y medidas de seguridad, lógicamente tenemos que tratar de ver cuál es la diferencia de estas. Mientras que la finalidad de la pena es punitiva, retributiva, resocializadora, las medidas de seguridad son de carácter preventivo, de carácter protector. Mientras que la pena está dirigida a personas responsables penalmente, es decir, aquellas personas que tienen capacidad penal, y sabemos que en nuestro sistema penal, para que una persona tenga capacidad penal, requiere de dos condiciones: una condición biológica y una condición cronológica. La condición cronológica implica que tenga o que sea una persona mayor de 18 años. Y una condición biológica implica que esta persona tenga capacidad de discernimiento, capacidad de comprender la realidad. No en vano, por ejemplo, están exentos de responsabilidad penal aquellas personas que no tienen esa capacidad de entendimiento entre lo bueno y lo malo, como por ejemplo los inimputables por un tema de anomalía psíquica o grave alteración de la conciencia, en fin. Mientras tanto, las penas o las medidas de seguridad van dirigidas a aquellas personas inimputables, pero que tienen el carácter de peligrosos, como por ejemplo, seguro en algunas ciudades donde ustedes están hay alguna persona que está fuera de la realidad, pero es agresivo en la calle, ataca a las personas. Entonces, para eso está este tema. Por eso es que cuando se habla de la pena, su carácter es eminente retributiva y su finalidad es de prevención, ya sea especial o general. Mientras tanto que las medidas de seguridad buscan más bien, la finalidad es de seguridad y lógicamente de estas personas que son peligrosas por sí mismos y están fuera de la realidad. Y para cumplir la pena, el lugar exacto es pues la prisión, y en cambio de las otras personas que quieren una medida de seguridad son y requieren internamiento en centros especializados para los cuales los cuidan y puedan controlar ese carácter violento que tienen. Muy bien. Dicho esto, ya nos vamos enfocando y vamos teniendo un panorama más grande. Y el día de hoy vamos a ver que mientras si hacemos una retrospección de nuestra legislación peruana, vamos a darnos cuenta, y también si hacemos un parangón con los sistemas de toda Latinoamérica, la única pena a la cual se echaba mano siempre era la pena privativa de libertad, porque no existían otro tipo de penas. Pero el día de hoy nuestro Código Penal establece 4 tipos de penas o 4 clases de penas. Una primera, que es la más gravosa, la que indudablemente afecta más a la libertad de la persona humana, ¿no? Porque ingresa al núcleo esencial de la persona humana, porque restringe la libertad de la persona humana de carácter ambulatoria, ¿no? Es la pena privativa de libertad. Y la pena privativa de libertad en nuestro Código Penal puede ser una pena temporal o puede ser una pena indeterminada. Si es una pena temporal, quiere decir que la pena tiene un periodo de plazo, tiene un lapso, y esta puede ser de 2 años, o de 2 días, perdón, a 35 años. Pero si, por ejemplo, es indeterminada, implica una pena de cadena perpetua. Si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, y seguro han escuchado algunas noticias, algunas personas los han condenado como 3, 4, 5, 6 cadenas perpetuas, ¿no? Pero lógicamente eso no pasa en nuestro sistema jurídico.
pero sí tenemos la pena de cadena perpetua. Pena de cadena perpetua que en un determinado momento mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional por cuanto fue cuestionada en su constitucionalidad, porque lógicamente iba en contra de los artículos 1, 2 de la Constitución Política y que atentaba a la dignidad, a la persona y todo lo demás. Pero el Tribunal Constitucional ha determinado que la cadena perpetua es una pena constitucional en tanto y en cuanto en un determinado periodo de cumplir la pena se pueda establecer mecanismos de revisión de la pena. Es decir, si esta persona ha sido condenada a cadena perpetua, no necesariamente va a morir en la cárcel, porque en determinado tiempo puede pedir la revisión de la pena y puede obtener. Y esto, lógicamente, puede ser pues que si una persona ya está en los 60, 70 años, 80 años, y todavía no cumple la cadena perpetua porque no está muy muerto, puede haber pues mecanismos de revisión. Es decir, esa es la justificación que el Tribunal Constitucional le ha dado a la cadena perpetua para darle una interpretación constitucional que tenga que tener mecanismos de revisión. Y la otra novedad que ha sido introducida en nuestro Código Penal, que se equipara como una pena privativa de la libertad, es la vigilancia electrónica. Recuerden antes que en el Código Procesal Penal la vigilancia electrónica solamente estaba como una medida alternativa a la prisión preventiva. Podría ser un arresto domiciliario, una vigilancia electrónica, alternativa a la prisión preventiva. Pero el día de hoy, nuestro Código Penal ha establecido la vigilancia electrónica como una pena. Y ha equiparado esto porque un día de pena privativa de libertad es equiparable a un día de vigilancia electrónica. Y esto es así porque también la Suprema y el Tribunal Constitucional han dicho que la vigilancia electrónica al final de cuentas es la restricción de la libertad ambulatoria. Porque si te ponen una vigilancia electrónica, te ponen que tú no puedes salir dentro de una determinada área o espacio porque estás controlado de manera electrónica. La pregunta es, muy al margen de ello, si esta norma ya tiene, no es de ahora, ya tiene años, ¿cuántos casos de condenados existen con grilletes electrónicos? Son pocos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque lamentablemente el Estado no ha echado uso a esta herramienta que se puede hacer uso, por ejemplo, cuando se quiere aplicar una prisión preventiva y ponerle un grillete electrónico. O, en vez de mandarle a la cárcel, ponerle un grillete electrónico. ¿Y eso sería mucho mejor? Yo creo que sí. Lógicamente también va a depender de la gravedad del hecho, de la gravedad del delito, de la personalidad, ¿no?, de quien se le juzga. Lógicamente eso es correcto. He ahí la razón de que en toda decisión, ya sea fiscal, ya sea jurisdiccional, inclusive en toda decisión administrativa, debe estar reñido bajo el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad que Robert Alexeis desarrolló y que en algunos dicen no está constitucionalizado y otros tratan de constitucionalizarlo echando herramientas a algunos artículos, pero al final de cuentas yo creo que el principio de proporcionalidad es un criterio que debe guiar siempre a las decisiones que tomen los agentes del Estado o el aparato del Estado, por cuanto la proporcionalidad nos va a permitir limitar o lo que se llama la interdicción de la arbitrariedad. Y yo creo que se debería echar mucho mano a esto de acá. A ver, yo pregunto, ¿cuánto cuesta una persona dentro de un penal? Porque le tienes que dar un espacio, tienes que darle salud, tienes que darle alimentación, tienes que poner logística, personal, de limpia, que lo cuide y todo lo demás. Me acuerdo que hace un año, después del COVID,
una decisión política de querer implementar y comprar muchos aparatos de vigilancia electrónica, pero no se han hecho. No se ha hecho y creo que es un error. Creo que en algunos países más desarrollados que nosotros, o mejor dicho, no tan desarrollados, sino con mayor capacidad de visión y de decisión política, hacen y echan uso al tema de la vigilancia electrónica. Muy bien. Otra de las penas es las restrictivas de la libertad, que la vamos a encontrar en el artículo 30. Y dentro de las restrictivas de la libertad está la pena de la expulsión del país. Lógicamente, esto de acá, si hablamos de la expulsión, tiene que tener relación con aquellas personas que no son nacionales, que son extranjeros, que han cumplido y han cometido delitos en nuestro país, merecen una sanción penal, pero dentro del merecimiento de la sanción penal también está la pena de expulsión, que puede ser principal o accesoria. Principal, los expulsamos del país y nunca más vuelve. Accesoria en el sentido de que tienen que cumplir un determinado plazo, un determinado tiempo privado de su libertad en las cárceles del Perú y luego serán expulsados. Otra de las penas es las limitativas de derecho. Y dentro de las limitativas de derechos, que las vamos a encontrar en el artículo 31 a 40 del Código Penal, está la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres. Y luego tenemos la inhabilitación. Y cuando hablamos de la prestación de servicios a la comunidad, ¿qué implica? Implica que aquella persona que va a recibir una condena de prestación de servicios a la comunidad, lo que va a hacer es una labor social, va a prestar un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad como, por ejemplo, ir los domingos a limpiar la plaza de armas, ir los domingos a un albergue a cuidar a las personas vulnerables, ejemplo, ir a un centro educativo a dictar clases o enseñar a alumnos de determinado asentamiento humano, prepararlos para una academia. ¿Se van dando cuenta? Es que esa prestación de servicios va a tener que estar en relación a la labor que desempeñe. Si supongábamos fuera un abogado, pues lógicamente esa prestación de servicios a la comunidad, Dios nos libre, ¿no? ¿Cuál sería? Pues brindar asesoría legal en un centro comunitario. Algunas veces se habló y se cuestionaba esto cuando se promulgó el Código Penal del 91, que esto generaba estigmatización, por cuanto al ver a la persona, por ejemplo, barriendo las calles, ya estigmatizaban a esa persona y había un reproche de la comunidad. Yo creo que ese es un gran error. Y luego tenemos el tema de la limitación de días libres. Y cuando hablamos ya de la limitación de días libres, estamos hablando de aquella pena en la cual una persona va a tener que ir a un centro terapéutico en determinadas fechas para recibir, lógicamente, clases, terapias de rehabilitación, ¿no?, de reinserción. Y el otro tema es la inhabilitación. La inhabilitación que te va a privar, por ejemplo, de ejercer un cargo, una función, una profesión, o te puede privar, por ejemplo, de la patria potestad. Esa inhabilitación tiene que estar en relación al delito. Claro, pues si tú has cometido, por ejemplo, un delito contra los integrantes del grupo familiar, que son tu familia, es correcto que te impongan una pena privativa, pero una pena y accesoriamente o principal la inhabilitación de que pierdas la patria potestad, ¿no? Pero acá sí también tengo una pequeña tingencia y observación. Por ejemplo, pongamos hipotéticamente que un médico haya cometido una negligencia médica y es sancionado por un delito culposo y se le inhabilita y le ponen inhabilitación, lógicamente, para ejercer la función de médico. Y si es en un establecimiento penal, en un establecimiento de salud, para ejercer una función pública. Yo creo que eso me parece una exageración. ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría si este médico, al margen de tener un establecimiento o trabajar en un establecimiento de salud, también es docente y lo realiza en una casa superior estatal? Al ser función pública, ¿se tendría que privar de ambos? Yo creo que no. Si la conducta que generó el juicio de reproche penal y la sanción fue por el acto médico,
pues que se le prive la libertad, perdón, se le prive el ejercicio de esa función de acto médico. Pero creo que no, por ejemplo, el de poder seguir ejerciendo la docencia. Y esto lo digo porque tuvimos un caso particular en la cual planteamos esto, pero que a veces los fiscales y los jueces son, como dice, lex dura, dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y no aplican otros criterios de razonabilidad. Creo que eso es lo más importante en el derecho. Y por último, vamos a encontrar a la pena de multa, en el artículo 41 y siguientes, y en la cual está, pues, 10 multas. Muy bien. Entonces, si ustedes se van dando cuenta y si hacen y quieren hacer un estudio comparativo de las penas en el código anterior o cómo ha ido evolucionando, la legislación en Latinoamérica ha tratado de buscar penas alternativas a la pena privativa de la libertad. ¿Y esto qué nos dice? La pregunta es ¿y por qué? ¿Y a qué se debe? Se debe a que se ha dado cuenta que las cárceles no han solucionado el problema. Se debe a que se ha dado cuenta que la cárcel indudablemente ha conllevado un hacinamiento y ha tenido que haber una recreación de 9 tipos de sanciones que cumplan la misma finalidad de rehabilitar, resocializar, reinsertar. Incluso, por ejemplo, Roxin hablaba que una clase de pena también debería de ser el pago de la reparación. Y eso a veces puede ser correcto, porque a veces el hecho que tú tengas que pagar un dinero como indemnización tiene un efecto más disuasivo que el que de repente las penas restrictivas de la libertad o limitativas de derecho. Bueno, ese es otro tema. Muy bien. Entonces, dicho esto así, sucede que en nuestro sistema penal, para que el derecho penal se materialice, es decir, para materializar todo lo que sabemos de dogmática penal, el delito, teoría del delito, los tipos penales, si son tipos penales abiertos, cerrados, delitos de lesión, de mera actividad, y todo, si es autoría, complicidad, si es tentativa, qué sé yo, todo, para que se materialice eso requiere de algo. ¿Y de qué requiere el Código Penal o la dogmática penal? De que ese algo se tenga que materializar. ¿Y cómo se materializa? A través del proceso. Por eso es que no ven ustedes que cuando alguien le dice, tú has cometido un delito, ¿qué dice? Pruébamelo. ¿Y cómo lo probamos? Con nuestro dicho. ¿Cómo lo probamos? Investigando, ¿no? ¿Y para qué investigamos? Para recaudar elementos de convicción. O como Jordi Ferrer dice, bueno, no le demos tantos nombres, pruebas. No viene al caso. Porque lo que queremos son pruebas. Porque el Señor le dice, pruébame. O no le dice, pruébame. Lógica. ¿Y por qué dice, pruébame? Porque Él goza de una máxima de libertad que es la presunción de inocencia. Y la pregunta es, ¿por qué hay presunción de inocencia? ¿Por qué tiene que haber presunción de inocencia? Y la respuesta es sencilla. Porque la potestad punitiva, la potestad persecutora del delito, ¿quién lo tiene? El Estado, ¿no? Y el Estado es toda una estructura con personal humano, logístico. ¿Y quién es el imputado? Una sola persona. Y que si tiene un abogado a las justas de libre elección, está bien. Imagínense esa desigualdad. He ahí la compensación de la presunción de inocencia. Y lógicamente. Entonces, para materializar el Código Penal, para materializar la dogmática penal, requerimos ¿de qué? Del proceso penal. Porque en el proceso penal se va a materializar todas las reglas de un debido proceso. Desde que haya una imputación necesaria, desde que haya el derecho de defensa, y el derecho de defensa se materialice con algo muy importante que es la contradicción, con la que es la aportación de pruebas
¿Sí o no? Y entonces sale otra máxima. Nulla poene sine previa juditio. No hay pena sin previo juicio. Nadie puede ser condenado en ausencia. Nadie puede ser condenado sin previamente haber sido escuchado. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, si entramos al tema del proceso, encontramos etapas procesales en este nuevo, en el Código Procesal Penal, y vemos prácticamente un proceso común, para no hablar de otros procesos porque tampoco es materia de esta disertación, y vemos un proceso penal que tiene una etapa de investigación preparatoria para recaudar elementos de convicción, una etapa intermedia de control de acusación o de saneamiento, y una etapa de juzgamiento donde se determina si esa persona es culpable o es inocente. Si es culpable o inocente. Y si se determina la culpabilidad, llega el momento estelar. No solamente de determinar que es responsable, sino de establecer la consecuencia jurídica de esa responsabilidad, que es la pena. Y esa pena puede ser, como ya decíamos, una privativa de libertad, una restrictiva de libertad, una limitativa de derechos o una pena de multa, dependiendo de qué, de cuál es el delito y cuál es la pena regulada o establecida en cada tipo penal. Y nos vamos a centrar el día de hoy en la pena privativa de libertad, porque no es materia de la conversión de la pena de los otros, sino de la conversión de la pena privativa de libertad. Entonces, cuando llegamos al tema de la responsabilidad, llegamos a establecer la consecuencia, y la consecuencia es la pena. Y para determinar la pena privativa de libertad, tenemos que establecer los criterios de determinación de la pena y los criterios de individualización de la pena. Y cuando hablamos de determinación de la pena, lógicamente vamos a ver si esta persona, porque cuando vemos la pena ya vemos al ser humano, ya no vemos la conducta, porque la conducta o la acción típica que es antijurídica ya encajó en un injusto penal. La pena es la consecuencia y vamos a ver lógicamente al ser humano para graduar la pena, viendo sus carencias sociales, su cultura, su costumbre, el interés que también tiene la víctima en la comisión del delito. Y cuando vamos a entrar, luego de determinar la pena, vamos a entrar a la individualización de la pena, lógicamente vamos a tener que ver primero el marco punitivo y luego lo que ya saben, hacer los tercios, etcétera, ¿no? Ver las atenuantes, las agravantes, si hay reincidencia, si hay habitualidad, si hay un concurso real de delitos, si hay un concurso ideal de delitos. Pero la pregunta es, ¿todo esto para qué? Para lograr la pena justa. Yo ahí sí, por ejemplo, tengo ciertas críticas a que la pena es un tema matemático. Se lo digo con mucha sinceridad. La pena no es un tema matemático. No es que 2 más 2 es 4. Porque la pena está dirigida a una persona, a un ser humano que sufre, que llora, que siente, que ha tenido carencias. Con tampoco haciendo una apología de impunidad, no. Que merece la pena, la merece. ¿Sí? Entonces, cuando se hablaba del tema de la pena, y la pena como un elemento del delito, se hablaba de la reprochabilidad, y se hablaba de la pena teniendo en cuenta qué cosa. ¿Saben qué cosa? El fin de la pena. Yo hago una pregunta. Supongamos que un médico ha tenido una negligencia médica, y la pena, estamos suponiendo, ¿no?, es de más de 6 años de pena privativa, 6, 7 años. ¿Ustedes creen que mandarle a este médico por esa negligencia médica será más correcta o adecuada mandarlo a un establecimiento penal o de repente establecer una pena alternativa a ella? Pero a veces el marco punitivo no lo permite. Y esto, ¿sabe por qué pasa? Y este tema matemático, por algo muy simple. Porque nosotros vivimos en una cultura de sospecha. Nosotros vivimos en una cultura de desconfianza.
Si el juez dio una pena menos que lo pidió el fiscal o por debajo del límite permitido, hay una cultura de sospecha de corrupción, de favorecimiento. Lógicamente, para que eso o esa decisión sea racional, tiene que haber una explicación lógica. Y esa explicación pasa en su decisión, donde tiene que haber, ¿qué cosa? La motivación, y una motivación racional. Por ejemplo, en el sistema de Common Law de Estados Unidos, la pena, por ejemplo, es muy negociada. Tanto es así que pongamos que haya un asesinato de primer grado, o lo que sería acá un asesinato con ferocidad, con lucro. Negocian y dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya, no lo vamos a poner como asesinato, lo vamos a poner como homicidio simple. O de repente homicidio culposo. Bueno, esa es otra forma de cómo se administra justicia y es otra forma de cultura. Y lógicamente ahí también hay un cuestionamiento. Utilizar el derecho penal o el sistema penal, ¿no?, como un sistema negociado, donde en realidad no existe la verdad. No existe la verdad. Manuel Atienza, por ejemplo, critica mucho esas cosas, porque dice que el proceso penal lo que debe de buscar es una verdad epistemológica. Pero bueno, es un tema de otro momento. Muy bien. Y aquí viene el tema. Hablábamos de clases de penas. Primera, libertad de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derecho y pena de multa. Y ahora hablamos de medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Es decir, el delito está sancionado con una pena privativa de la libertad. Es decir, el tipo penal señala que la consecuencia jurídico-penal de la responsabilidad penal es pena privativa de la libertad. O sea, tiene que irse a la cárcel. Pero nuestro Código Penal ha establecido algunas figuras que se usan como alternativa a la pena privativa de la libertad que está señalada como pena en ese tipo de delitos. Y esas alternativas es, por ejemplo, la reserva del fallo. ¿Y qué implica la reserva del fallo? La reserva del fallo implica que luego de este proceso penal se llega a determinar la culpabilidad, la responsabilidad de la persona, pero el juez, lógicamente, dependiendo del delito, dependiendo de la pena, dice, un momentito, en mi sentencia voy a decir que tú eres culpable de este delito, pero no voy a emitir el fallo, no voy a emitir la decisión condenatoria, me la voy a reservar y te voy a dar un plazo, un periodo de prueba con ciertas reglas de conducta. Y si tú cumples esas reglas de conducta, es como que si el fallo nunca se hubiera dictado. Reglas de conducta que van a estar en control permanente. Esta es una medida alternativa a aquella pena privativa de libertad que está en el tipo penal. Lo otro es la suspensión de la pena. Es decir, en este caso el juez sí dicta la sentencia de responsabilidad y determina cuál es la pena. Pero al determinar la pena, esta pena no se ejecuta trasladándote a un establecimiento penal. No se ejecuta yendo a la cárcel, sino se suspende la ejecución de la pena, pero también a un periodo de prueba y bajo determinadas reglas. Y esto solamente procede cuando la pena no es mayor de 5 años. O sea, la pena impuesta, la pena que se ha determinado y se ha individualizado. No estamos hablando de la pena combinada en el tipo penal, del marco punitivo mínimo y máximo, no, sino la pena que resulta aplicable al caso. Si es no mayor de 5 años, se puede hacer una suspensión de pena de conformidad con los artículos 57 del Código Penal. Y lo otro es la exención de pena. Es decir, eres culpable, pero te libero de la pena.
porque el hecho, indudablemente, no tiene una connotación social grave. Y esto a veces están referidos, por ejemplo, a delitos que son menores o penas que son menores de 2 años. Un clásico ejemplo, aquellos abortos, por ejemplo, sentimentales, porque fue producto de una violación, ¿no? Que es un tema discutible, ¿no? Porque está la vida, está la libertad de la madre, bueno, en fin, que ese es otro tema. Y otra de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, ¿cuál es? La conversión de pena. La conversión de pena. Lo cual es el tema en sí que el día de hoy vamos a tocar y es el que nos convoca el día de hoy. Conversión de pena. Muy bien. Entonces, hemos dado cuenta cómo hemos visto un panorama genérico y hemos ido reduciendo para llegar a la conversión. ¿Qué cosa es la conversión? Conversión es convertir. Convertir es sustituir. Conversión es transformar, cambiar. Si es conversión, ¿qué quiere decir? Que una persona que merece una pena la vamos a convertir en otro tipo de pena. Es decir, una persona que tiene que tener una pena privativa de la libertad, que tiene que purgar cárcel por cuestión de política criminal, vamos a convertirla en una pena diferente a esta. ¿Me entienden? O sea, la vamos a transformar, la vamos a sustituir. Y esa es la conversión. ¿Por qué? Porque indudablemente la pena privativa de libertad pues genera muchos problemas. Y les voy a poner un ejemplo y después vamos a aterrizar. Hay algunos tipos penales en las cuales está prohibido expresamente, ¿qué cosa? Expresamente está prohibido una pena de carácter suspendida. Por ejemplo, los actos de agresión de un contexto familiar. Dice que las penas son efectivas. No se pueden imponer penas suspendidas. Y las penas pueden ser de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿se tiene que ir a la cárcel? Sí. Se tiene que ir a la cárcel. Porque la ley establece que son penas efectivas. Así como estas, hay otro tipo de penas que la misma ley dice que son efectivas, que la vamos a ver más adelante. Es decir, no podemos salir de ello porque si salimos vamos contra la ley y al ir contra la ley, lógicamente el juez va a prevaricar. En ese tipo de casos, donde la pena necesariamente es privativa de la libertad y con internamiento porque es efectiva, cabe la conversión de la pena, que tiene ciertos presupuestos. Es decir, la conversión de la pena solamente se va a aplicar cuando no cabe una pena suspendida, cuando no cabe una reserva de fallo. ¿Me entienden? Si no cabe eso, quiere decir que la pena se tiene que ejecutar de privación de la libertad en un centro penitenciario. Ante esa circunstancia, se puede convertir la pena en otro tipo de pena. Entonces, esa es la naturaleza de la conversión. Para poder ubicarnos, la conversión de pena solamente era aplicable al momento de que el juez determinaba la pena. Es decir, en el acto de sentencia, el juez decía, señores, esta persona es culpable, merece 2 años de cárcel, por ejemplo. Pero si yo lo mando a la cárcel, no vamos a poder lograr el efecto de los fines de la pena, de su resocialización. Porque 2 años que vaya a la cárcel, en vez de resocializarlo, de reintegrarlo, lo podemos perder. En consecuencia, voy a convertir esa pena privativa de libertad de carácter efectiva
porque la ley no me permite suspender su ejecución, la ley no me permite la reserva del fallo y voy a dictar una pena convertida. ¿Y cuál puede ser? Una prestación de servicios a la comunidad, limitación de días, una pena de limitación de días, pero es esa transformación. O sea, quiero que quede bien claro cómo va a operar este tema de la conversión. La conversión opera para transformar aquellas penas privativas de libertad donde no cabe ni la reserva ni la suspensión, sino es efectiva. Esto, nuestro Código Penal, solamente estaba reservado la conversión en el acto de la emisión de la sentencia. Pero el día de hoy se puede hacer conversión de pena también cuando ya la sentencia está ejecutándose. ¿Cómo así? Es decir, la persona ya está cumpliendo pena privativa de libertad en el establecimiento penal. Y si cumple ciertos requisitos y ciertos parámetros, lógicamente se puede convertir esa pena que ya está en ejecución en una pena alternativa. Y eso es lo más importante. En consecuencia, cuando hablemos de conversión, vamos a encontrar en el artículo 52 la conversión de la pena privativa de libertad, en el artículo 55 la conversión de las penas limitativas de derecho, la conversión de los días multas, es decir, puede haber conversión inclusive de una pena de prestación de servicios a una pena privativa de libertad, pero eso va a ser materia de otro análisis. Muy bien. Y vamos a entrar aquí en la cual nos convoca como es el tema de la conversión. Muy bien. A ver, en principio, decíamos que la conversión de la pena privativa de libertad se encuentra regulada en el artículo 52 y solamente estaba permitida en un inicio cuando se dictaba la sentencia. No se podía hacer conversión de pena en la ejecución de la sentencia, sino era el momento de emitirse la sentencia. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles eran los presupuestos para que proceda una conversión de pena privativa de libertad? El primer presupuesto es que la pena privativa de libertad, que tiene el carácter de efectivo, no proceda o no proceda a una conversión de una suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, no pueda darse una condena condicional, porque la ley lo prohíbe. Dos, cuando no se puede hacer una reserva del fallo condenatorio, porque la ley lo prohíbe. Y tercero, es que va a depender de la sanción que se le aplique. Por ejemplo, si se le aplica una pena privativa de libertad no mayor de 2 años, esa pena, que es de carácter efectiva, se puede convertir en una pena de multa. Es decir, no te vas a ir 2 años a la cárcel, pero vas a pagar, la vamos a convertir esa pena en multa. ¿Y cómo es la multa? Es en días multa. ¿Y cómo determinamos las días multa? Los días multa se determina por el ingreso que percibe esta persona. Si supongamos la persona, su ingreso sea el sueldo mínimo, que creo que es 1.200, no recuerdo bien, lo dividimos entre 30 días y supongamos que sea 40 soles. Sí, 40 soles serían, 4 por 3, 12, 40 soles diarios. La pena de multa se determina no de los 40 soles, sino que el juez puede afectar de esos 40 soles el 25 o el 50%. Porque no lo puede afectar el 100%, porque ¿de qué vive? Si pongamos fuera 25%, de los 40 tendría que pagar 10 soles días multa. Si me han condenado a 2 años y cada año tiene 365 días,
por 2 años tendría que ser algo de 700 y tantos, no soy matemático, pongamos que sea 700 días en 2 años, aunque es más, ¿no? 300, 780 por ahí, lo multiplico por los 10 soles, que equivale el 25% de cada día multa, prácticamente pagaría algo de 7.800 soles, y con eso cumplí con la pena. Ah, pero eso es cuando la pena no es mayor de 2 años. Pero ¿qué pasa si la pena, ahí por ejemplo, qué puede ir? En los delitos, por ejemplo, que hablaba de violencia familiar en el contexto de familiar, donde dice que las penas son efectivas, y hay penas de 1 año, y se podrían convertir en penas de multa. El otro, por ejemplo, cuando la pena es no mayor de 5 años, pero no cabe ni la suspensión de la pena o la pena condicional, ni tampoco cabe la reserva del fallo. Uy, ¿ahora qué hacemos? Ya la pena es más grande. Sí, la pena es grande. ¿La podemos convertir? Sí, pero no la podemos convertir ni en días en multa, sino la vamos a convertir en prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Ah, ya. La vamos a convertir en otro tipo de pena. Pero en penas que no sean mayores de 5 años, pero que tengan el carácter de efectivo. Es decir, que no haya una pena de carácter reservada, o perdón, suspendida en su ejecución. Ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios. Ustedes saben que desde 2017 o 18, no recuerdo bien, dice que los delitos de corrupción no cabe la suspensión de la pena. No cabe. Y les voy a poner un ejemplo. Es un caso real. No viene acá el tema de los datos y nada. Porque el abogado es para tener también, no solamente tener conocimiento dogmático, no solamente tener la técnica, sino la estrategia. El abogado no es el que absuelve, porque no todo lo vas a absolver. El abogado, indudablemente, también es aquella persona que busca la situación más favorable para tu cliente. Nosotros, nuestra firma legal asumió un caso en la cual a la persona le estaban imputando colusión agravada y negociación incompatible. Y ya íbamos a entrar a juicio. Asumimos esa defensa y ¿sabe qué pasó? Dijimos, no. Nos corremos el riesgo de una condena por colusión agravada, donde la pena es más de 6 años a 15 años, y podemos aprovechar el tema de la negociación incompatible, donde la pena es menos de 6 años, y lo que hicimos fue una conclusión de juicio, y en la cual, lógicamente, al tener y al ser una salida alternativa de derecho premial, hay reducción de pena. La cosa es que redujimos la pena, se redujo la pena a menos de 4 años, ese es lo real, y una vez reducido la pena a menos de 4 años, ¿sí? La pena reducido menos de 4 años, ¿qué hicimos? Así sea 4 es efectiva, porque la ley establece que son penas de carácter efectiva. Planteamos la conversión de la pena de 4 años a una prestación de días multa, perdón, de prestación de servicios a la comunidad, en la cual hemos hecho la conversión. ¿Y cómo es la conversión? 7 días de pena privativa de libertad equivale a un día de prestación de servicios. Entonces, si son 4 años, cada año tiene 52 semanas. Si lo sumamos por 4 años, estamos hablando de 200 semanas. Y lógicamente eso tenemos que sacar la proporción porque cada semana equivale a un día de prestación de servicios. O sea, 7 días, si tú haces un día de prestación de servicios es como si hubieras cumplido 7 días de pena privativa de libertad. Y haces la conversión. Muy bien. Y también si es que se convierte con una pena de limitación de días libres. Entonces, esta es una salida, lógicamente desde el punto de vista de política criminal,
que va a permitir, lógicamente, en determinados casos y en determinadas penas. Y luego, también cabe, con las últimas modificatorias que ha existido, que una pena privativa de libertad de 10 años, no mayor de 10 años, se pueda convertir en una de vigilancia electrónica. ¿Cómo es eso? El juez al momento de sentenciar dice, lo condeno a usted a 10 años. Lo voy a condenar a 10 años. Pero, lógicamente, dependiendo de la naturaleza del hecho, dependiendo de todas las circunstancias que puede haber de la persona, imagínense que es una persona de 60 años, qué sé yo, digo, lo que puedo hacer es convertir esos 10 años de pena privativa de libertad en vigilancia electrónica. Ojalá que exista una política agresiva de que en nuestro país se implementen los grilletes electrónicos como una salida. ¿Por qué yo digo algo? Algo muy simple. Y que, por ejemplo, en esos casos, si la persona se beneficia de los grilletes electrónicos, debería asumir el costo del uso de los grilletes. ¿Por qué digo yo? Si nuestro país ni siquiera tiene de repente los recursos suficientes para mantener a la clase trabajadora, a la clase vulnerable que son los niños, las madres de los asentamientos humanos y comedores populares, decidamos en cantidad de recursos para sostener las cárceles, ¿no? Personas que, lógicamente, no dejan de ser personas, tienen dignidad, que han cometido un daño a la sociedad. Muy bien. Entonces, ahí también tenemos un supuesto que el juez en el momento de la sentencia puede convertir la pena privativa de libertad, pero ya no en prestación de servicios, ya no en limitación de 10 multas, sino en una pena vigilada. Y luego también cabe que aquella pena en la cual es una pena no mayor de 12 años, de 10 a 12 años, también se puede convertir a una pena de vigilancia electrónica, pero a esa pena se le va a sumar algo más. No solamente va a tener el grillete electrónico, sino además va a tener que cumplir prestación de servicios a la comunidad o limitación de días MUL. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no solamente es algo más. ¿Y por qué? Proporcionalidad, pues. Porque ya la pena es de 10 a 12 años. Y también se ha señalado que, por ejemplo, en los delitos culposos, aquellas penas de 6 años, delitos culposos, necesariamente, indudablemente, se utilice los grilletes electrónicos. Porque, lógicamente, pues, el día de hoy, si usted revisa el Código Penal, hay delitos culposos que tienen penas de más de 6 años. ¿Me entienden? Hay más que tienen de 6 años. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite indudablemente ver cómo en el tema de política criminal podemos establecer ciertos mecanismos, pero con la única finalidad de ¿qué? De lograr, ¿qué cosa? Los fines de la pena. ¿Me entienden? Muy bien. Vamos a tener también, antes de irme de este tema, es que existen ciertas limitaciones. ¿Ciertas limitaciones en qué sentido? Que hay un catálogo de delitos que por más que encajen en las penas que les he mencionado, no van a poder ser convertidas por la gravedad. ¿Se entiende? Por ejemplo, sicariato, trata de personas, ¿no? Violación sexual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Secuestros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de delitos de alto impacto, de sangre, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, bandas criminales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya, por ejemplo, hay un impedimento, hay una prohibición por la naturaleza del delito. Ya no interesa si la pena es 5, 6, 7, o está dentro del rango que yo les he explicado. Muy bien. Muy bien. Luego de esto, de haber hablado de la conversión de la pena en el momento de la sentencia, porque eso es el que regulaba nuestro Código Penal, también cabe la conversión de la pena, ya no
en el momento de la emisión de la sentencia, sino también en el momento de la ejecución de la sentencia. Y esto pues ha sido una novedad introducida con el decreto legislativo 1300. ¿Por qué? Por la problemática que tuvimos en el tema del COVID y todo el problema del hacinamiento, y en la cual, porque antes no estaba permitido, se buscó normas que puedan permitir que personas puedan salir de la cárcel y sustituir sus penas, transformar sus penas de pena privativa de libertad que estaban cumpliendo en otro tipo de penas como prestación de servicios a la comunidad, como limitación de días libres o como el uso de grilletes electrónicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, encontramos ya en el artículo 52b y en el decreto legislativo que les he hecho mención otra forma de conversión de pena, pero en la ejecución de la sentencia. Entonces, si es en la ejecución, quiere decir que la persona está privada de su libertad. Quiere decir que la persona está dentro del establecimiento penal. Eso es lo que quiere decir. Y si está dentro del establecimiento penal, si está dentro de la persona privada, se puede convertir la pena en esas circunstancias. Pero lógicamente también va a tener que tener ciertos requisitos. Muy bien. En principio, va a haber conversión de la pena, ¿sí? Va a haber conversión de la pena de aquellas personas que están en el establecimiento penal, pero, hay que ser sinceros, pero que tengan o que puedan contar con un informe técnico favorable del INPE. Ese informe técnico es más o menos similar a cuando tú quieres hacer una semilibertad, tiene que haber un informe laboral favorable, ¿sí o no? Del INPE, del sociólogo, del psicólogo, del asistente social, ¿sí o no? Más o menos es eso, igual. Entonces, cuando tú tengas, ese informe favorable del INPE sobre tu proceso de resocialización, de readaptación, puedes pedir la conversión de la pena. Es un tema muy diferente a la semilibertad, a la liberación condicional, que es un tema muy diferente. ¿Me entienden? Muy diferente. Entonces, con ese informe solamente procede la conversión de pena cuando la persona ha sido condenada o está cumpliendo condena y su pena es no mayor de 5 años. Pero no solamente se necesita que la pena sea una persona no mayor de 5 años, sino que esta persona esté dentro de un régimen cerrado ordinario. A ver, ¿cómo es esto? Hacemos un paréntesis acá para podernos entender. Ustedes saben que el sistema penitenciario tiene sus reglas, su reglamento y todo lo demás, pero el sistema penitenciario está administrado por el INPE. Y dentro del INPE y sus reglamentos, ¿qué existe? Existe indudablemente todo un procedimiento de clasificación de las personas detenidas o privadas de su libertad. Recuerden nada más, hace último, la prisión preventiva de hoy de Vizcarra, ¿no? Todo un problema de que se equivocaron en calificar, que no debía estar en Barbadillo, sino en Ancón, de alta peligrosidad, mínima peligrosidad. ¿Por qué? Porque hay un reglamento, ¿no? El tema no es ver si es correcto eso, no viene al caso. Pero para podernos informar, y como un paréntesis, el sistema penario existe en 2 regímenes. Estamos hablando que, y para recordar un poco, existe un régimen abierto y un régimen cerrado. El régimen abierto es cuando tú cumples tu pena estando libre. Como se dijo, me voy a hacer prestación de servicios a la comunidad o hago terapias en determinada institución. Régimen libre. Cumplo mi pena, pero régimen libre, fuera de la cárcel. El régimen cerrado tiene un sistema de régimen cerrado ordinario y un sistema de régimen cerrado especial.
hay dos sistemas, el ordinario y el especial. Y por su propio peso cae. ¿Para quiénes son o para qué tipo de personas es el régimen especial? Es para aquellas personas de alta criminalidad, sicariato, extorsión. Estas personas en la clasificación por el tipo de delito, tipo de pena, la naturaleza, van a ir siempre clasificados ¿a dónde? A un régimen especial. Y este régimen especial tiene categorías, categoría A, B y C. Y va a depender de los factores para poder dividir en la categoría A, B y C. Muy bien. Y tenemos el otro régimen, el régimen también cerrado, pero abierto. Abierto. Y ahí por lógica son de aquellas personas privadas de libertad, pero no tienen esa connotación de alta peligrosidad. Régimen ordinario, cerrado, ordinario, que también tiene categorías. Está una mínima, ¿sí? ¿No? Mínima, media y máxima. Por eso es que, señores colegas, si ustedes en algún momento han ido a un establecimiento penal a visitar a su patrocinado o asesorar, les dicen, bueno, ¿su patrocinado dónde está? ¿En máxima, mínima o intermedio? ¿No? Y hay que saberlo, porque los van clasificando. Entonces, saliendo de este paréntesis, solamente puede haber conversión de pena de aquellos sentenciados, pero que están en el régimen cerrado ordinario. No puede haber conversión de pena para aquellas personas que están condenadas en régimen especial. No puede haber. ¿Me entendieron? Por un lado. Volvemos acá. Entonces, un primer supuesto en que se puede convertir una pena de alguien que ya está cumpliendo cárcel y su pena es de 5 años, puede pedir, pongamos que ya está 2 años o 1 año en la cárcel, puede pedir la conversión de esa pena, de 5 años en una de prestación de servicios o de limitación de tiempo. Pero tiene que tener dos condiciones. El informe favorable del INPE de su proceso de readaptación, de resocialización. Y también tiene que estar esa persona tiene que estar, ¿qué cosa? En un régimen cerrado ordinario. Ordinario, ¿qué quiere decir? Que puede estar en un régimen, ¿ya? Que puede estar en un régimen ordinario, ya sea mínima, ya sea máxima o ya sea intermedio. Pero tiene que estar en un régimen de esas cosas. Muy bien. Luego, también puede haber conversión de pena, ¿sí? Puede haber conversión de pena cuando el sentenciado es una persona a la cual tiene una condena no menor de 5 a mayor de 10 años. Y ahí que se requiere, igual que el anterior, que tenga un informe favorable del INPE. Doctor, ¿y cómo es este informe favorable? Se tiene que tener, es como el mismo, la semilibertad. Tienes que tener, ¿qué cosa? Tienes que tener, primero, tu sentencia consentida ejecutoriada, tus antecedentes penales, un contrato de trabajo que si sales vas a dónde vas a trabajar. ¿Qué más tienes que tener? Tienes que tener también tu certificado que estás en un régimen cerrado ordinario, ¿no? La evaluación que te hace el psicólogo, el asistente social de tu readaptación y todo eso, ese informe. Y en el caso de acá, de aquellos sentenciados de 5 a 10 años, puede o cabe la conversión de la pena siempre y cuando exista ese informe favorable del INPE, pero que el que lo solicite, acá sí, tiene que estar en un régimen cerrado, ordinario, mínimo. O sea, ni siquiera es intermedio ni es máximo. Porque si está en el máximo,
régimen ordinario máximo, máximo ¿qué es? De máxima observación, de máximo cuidado. No puede, así sea la pena de 5 a 10. Tiene que ser en un régimen cerrado ordinario mínimo. ¿Y mínimo qué significa? Que no tiene alta peligrosidad. ¿Se da cuenta? Muy bien. También, dicho esto así, cabe la conversión de pena a aquellas personas que puede convertirse la pena en expulsión. Es decir, extranjeros que han sido condenados con penas de 4 a 10 años, pero que han cumplido 2/3 de su condena. Entonces, lo que le falta a la condena, ¿qué hace el Estado? Lo convierte con una expulsión, lo saca y los expulsa de nuestro país. Esa es otra forma. También cabe la conversión de aquella persona que está purgando condena por una pena de vigilancia electrónica, de grilletes electrónicos. Y eso se va a dar cuando la persona, por ejemplo, ha sido sentenciada con penas no mayor a 10 años. Ahí, para aquellas personas no mayor a 10 años, se puede convertir la pena en ejecución de sentencia por un tema de vigilancia electrónica. Por cada día de vigilancia electrónica es un día de pena convertida. O mejor dicho, un día de pena convertida es un día de vigilancia electrónica. Pero también cabe convertir la pena en ejecución, porque ya está purgando pena, de aquellas personas que han sido condenadas entre 10 a 12 años. Y para ello, lógicamente, también se le puede imponer una conversión de pena en vigilancia electrónica. Pero no queda ahí, sino que además de la vigilancia electrónica se le va a imponer una pena de prestación de servicios a la comunidad de manera paralela o de limitación de días libres. Es decir, vemos una pena que es sustituida, una pena privativa de libertad que es sustituida o convertida por una de vigilancia electrónica, pero además va a cumplir otro tipo de penas como es la prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. ¿Y es correcto? Sí, porque la pena es mayor que a los de 10 años. También acá, aquellas personas que han sido condenadas por cualquier delito culposo a penas mayores, apenas mayores de 6 años, pero son delitos culposos, puede ser convertida con vigilancia electrónica, es decir, con el uso de grilletes. Y bien, pero también toda esta modificatoria a raíz de los hacinamientos, del COVID y todo eso, nos ha llevado el día de hoy que también puede haber una conversión de pena de carácter obligatoria e incluso de oficio por el juez en algunos supuestos. Uno de ellos es en los delitos de omisión a la asistencia familiar. Un delito de omisión a la asistencia familiar en la cual, como ustedes saben, ello no impide que la persona pueda tener una pena de carácter efectivo. No impide. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta persona se le puede convertir la pena siempre y cuando pague la totalidad de la deuda de las pensiones de viudez. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de conversión de la pena en este tipo de delitos. También vamos a encontrar la obligatoriedad o también de carácter de oficio de convertir la pena en determinados sujetos que tienen una característica de prioridad por el estado situacional en que se encuentran, por la condición de ellos, por el grado de vulnerabilidad que tienen, como por ejemplo aquellas personas que están en las cárceles y que son mujeres y que tienen un hijo de 1 año dentro de la cárcel. No es correcto pues que el hijo
crezca dentro del establecimiento penal. En estos supuestos podemos convertir la pena que tiene esta persona. Otro, en el caso también de internas que tienen o están en estado de gravidez, o mejor dicho, de gestación, ¿se puede convertir? Sí. Otro, en aquellas personas que están cumpliendo pena, pero son personas mayores de 65 años, que duda cabe, la adultez o el adulto mayor, o el adulto mayor, ¿no? Lógicamente, conlleva a la persona no solamente el detenimiento de su estado físico por el transcurso del tiempo, sino que es más vulnerable, pues, ¿no? Las fuerzas se van acabando y peor aún, se va degradando si está dentro de un establecimiento penal. Y lo otro también que cabe la conversión es cuando la persona que está purgando pena es cabeza de familia y tiene hijos menores de edad y su cónyuge, su pareja, ha quedado en un estado de incapacidad permanente. Es decir, esas criaturas no tienen quien los pueda cuidar afuera. Entonces, eso también permite poder hacer una conversión de pena. Muy bien. Entonces, para ir terminando un poco este tema, nos vamos dando cuenta cómo el sistema legal, cómo la política criminal va estableciendo alternativas a la pena privativa de libertad, en tanto y en cuanto son muchos años de historia de la pena privativa de libertad que no ha resuelto la problemática. Y creo que debemos de echar uso a estas herramientas para, lógicamente, ver qué efecto tenemos, como por lo que les decía hace rato. Creo que es bueno tener una política de implementar grilletes electrónicos, pero, lógicamente, la persona que se beneficie, creo yo, ese es mi punto de vista, que debería cubrir el costo del mantenimiento o del monitoreo del grillete electrónico. Creo yo, porque está siendo beneficiado. Pero, lógicamente, algunos dirán, pero ¿y qué pasa con la gente que no tiene dinero? Estarías haciendo una desigualdad. Bueno, se podría buscar ya mecanismos de compensación, que es otro tema. En todo esto, tanto en los delitos, en la conversión de la pena en el momento de la sentencia o la conversión de la pena en el momento de la ejecución, hay ciertas prohibiciones, es decir, hay un catálogo de delitos, por más que encajen en estos presupuestos o encajen en estas penas o en estos requisitos, están prohibidos, como por ejemplo, sicariato, trata de personas con agravantes, explotación sexual, favorecimiento o promoción a la explotación sexual, beneficio por explotación sexual, gestión en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, promoción, favorecimiento a la explotación sexual de niños, clientes del adolescente, beneficios de la explotación sexual de niños, gestión de la explotación sexual de niños, pornografía infantil, publicación de medios sobre los delitos sexuales contra menores, la esclavitud u otras formas de explotación, trabajos forzosos, secuestros, violaciones, actos contra el pudor, ultraje al pudor, delitos contra la libertad sexual, trata de personas, explotación sexual, tráfico de inmigrantes, reingreso clandestino ilegal, banda criminal, banda organizada, sicariatos, todos los demás. Entonces, un catálogo de delitos que no van a poder merecer el tratamiento. ¿Por qué? Por la gravedad del delito y, lógicamente, pues, la política criminal que se viene implementando, porque somos testigos que día a día la inseguridad ciudadana nos golpea justamente en este tipo de delitos, ¿no? Y que causa mayor conmoción y que causa incluso mayor, pues, estado de zozobra y de inseguridad, ¿no? Y por eso dicen, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Mi alma mater, donde estudié, la Nacional de Trujillo, ¿no? Donde un poco más se parecen coches y causa zozobra, temor, que era el fundamento de terrorismo, y por eso hablaban y se habla de terrorismo urbano. Que bueno, puede ser, está bien el nomen juris o no, que eso no es materia, pero creo que será discusión de otro momento. Muy bien. Pero al margen de este catálogo, quienes también están excluidos
de este tema de la conversión son aquellas personas reincidentes o, por ejemplo, habituales. Y la pregunta es, ¿correcto? Yo creo que sí. Porque lógicamente la persona que ha cometido un delito, que haya cometido un error, un desliz, como querramos llamarla, a sabiendas, no sabiendas, como querramos llamarla, o se ha involucrado en un delito porque no pensó bien, no viene el caso. Yo creo que el ser humano y la persona requiere de una oportunidad por el simple hecho de ser persona y por su dignidad. Pero una oportunidad ya no es ser reincidente, ¿no? Una oportunidad ya no es ser habitual. Aunque hay cuestionamiento de la constitucionalidad del habitual, porque el derecho penal es un derecho penal de actos, no de personas, pero bueno, no es un tema del día de hoy. ¿Me entienden? Entonces, no puede haber oportunidades, o dobles o triples oportunidades, ¿no? Entonces eso. Y el otro también, que no va a caber la conversión de la pena, si es que te han revocado la medida alternativa a la pena privativa de libertad. ¿Cómo es eso? A ver, pongamos un ejemplo. A Juan Pérez, por haber cometido el delito, la pena que le van a imponer es 5 años. Pero resulta que en él no hay prohibición para aplicar la suspensión de la pena. Entonces el juez dice, muy bien, Juan, has cometido el delito, tu pena es 5 años de pena privativa de libertad, pero la vamos a suspender esta pena. No te vas a ir a la cárcel, pero estás condenado. Lo que vamos a hacer es que te voy a poner reglas de conducta en un determinado periodo. Si tú en este determinado periodo cumples las reglas de conducta y dentro de eso, por ejemplo, es no volver a cometer un delito y a otras reglas de conducta cumples, vamos a hacer que tú has cumplido tu pena y procede la rehabilitación. Muy bien. Ahí está la oportunidad que le estás dando al ser humano. Pero ¿qué resulta? Que este señor Juan no cumple las reglas. Si no cumple las reglas, el juez primero amonesta a la persona. Juan, te estás portando mal. No estás cumpliendo las reglas de conducta. A pesar de ello, se sigue portando mal. No cumple las reglas. Entonces el juez puede prorrogar el periodo de prueba. A ver, estas reglas de conducta tú lo tenías que cumplir en 3 años. Pero como tú te sigues portando mal, ya no va a ser en 3, sino en 4 años vas a cumplir. Se amplió tu periodo de prueba. En ese periodo tienes que seguir cumpliendo las reglas. Y si tú te sigues portando mal, ¿sabes qué? Lo siento, Juan, no te puedo llamar la atención, ya no te puedo prorrogar, ya no sé qué hacer contigo. Esta pena que está suspendida la convierto en efectiva, la ejecuto y ordeno tu internamiento en el penal. Y te vas al penal y estando en el penal puedes pedir en ejecución conversión de la pena. No, no puedes, porque hay una exclusión también respecto a ello. Y entonces, ¿qué hago? Lo que tendrás que hacer es portarte bien en el penal y lo que tienes que buscar ya son beneficios penitenciarios, como la semilibertad, la liberación condicional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces es otra forma ya. Y luego, con esto vamos concluyendo, la conversión de la pena, al haberse convertido, valga la redundancia, en otro tipo de pena alternativo, bajo un periodo de prueba y que cumplan esas reglas, ¿qué pasa si no se cumple? Igual como en el anterior, se amonesta. ¿Y qué pasa si no se cumple? Revoco la conversión de la pena y la convierto nuevamente
en pena privativa de libertad de carácter efectiva y lo cumplirás en el establecimiento penal. Y la única forma, y después dirás, doctor, ¿y puedo hacer cuando estoy en la cárcel conversión nuevamente? No. Lo que tendrás que esperar ya son tus beneficios penitenciarios si es que la ley lo permite. Y con los requisitos que ella exige. ¿Y qué es correcto? Sí es correcto. ¿Y esto implica qué cosa? Que la revocación de la conversión de la pena se da por dos supuestos. Ante el incumplimiento de la conversión de la pena y en lo último, si es que en ese periodo que te han convertido la pena vuelves a cometer un nuevo delito, lógicamente de carácter doloso, cuya pena sea superior a 3 años, esto va a conllevar a que tu pena convertida se revoque, se anule y se convierta nuevamente en pena privativa de la libertad. En consecuencia, si bien hemos establecido ciertos mecanismos de política criminal que nos permiten a nosotros buscar alternativas a la pena privativa de libertad, yo creo que el faro que debe de guiar para poder nosotros convertir las penas es que los jueces deben de aplicar principios de ¿qué? De proporcionalidad, ¿de qué? De razonabilidad, ¿de qué? De ir a la persona y de qué también, fundamentalmente, de qué? De ver algo muy importante. ¿Cuál es ese algo muy importante? ¿Cuáles son los fines de la pena? ¿Para qué sirve la pena? ¿Qué busca la pena? Hacer un hacinamiento en los establecimientos, que la persona salga peor más que estigmatizar, o en realidad resocializar a la persona. Entonces, son cosas que indudablemente se van a tener que tener en cuenta en este tópico y es una labor no solamente de los jueces, sino también es una labor racional de nosotros los abogados como operadores de derechos y como indudablemente apoyo a la administración de justicia. Muchas gracias, señores. Perfecto, doctor, disculpar, justo de un pequeño problema técnico. Rápidamente, una pequeña ronda de preguntas para terminar y finalizar este tema. Eh, por favor, en principio agradeciéndole por su magnífica presentación. La primera pregunta nos dice, doctor, ¿cómo se acredita el estado de salud permanente para una conversión? Como el estado de salud permanente de quién. Lo que nos indican aquí, nos indica para realizar una conversión de la pena al final. ¿Cómo se acredita el estado de salud para realizar una conversión? Tenemos que, si es que se refiere a que es un requisito para acreditar una conversión de la pena. A ver. Vuelvo a repetir que el tema de la conversión de la pena tiene requisitos legales a los cuales ya hemos hecho referencia. Si estás dentro de un establecimiento penal, lógicamente la conversión en ejecución de sentencia va a requerir el informe favorable que tenga que realizar el INPE, salvo que estés en esos supuestos de sujetos de prioridad como madres gestantes, madres que tengan niños, personas mayores de 65 años o aquellos padres que cabeza de familia que tengan hijos fuera y la madre o la cónyuge y lógicamente ha caído en una incapacidad permanente. Si se refiere a ese tema de incapacidad permanente, lógicamente tienes que acreditar con un informe médico, ¿no? Perfecto, doctor. La siguiente pregunta nos indica, doctor, buenas noches. La pregunta es para el delito de tentativa de feminicidio. ¿Cabe la conversión de la pena con 12 años de pena privativa de libertad? ¿Cuántos años, disculpe?
Nos indica con 12 años de pena privativa de la libertad. Con 12 años. A ver, acá el tema es el siguiente. Ya decíamos hace rato, en principio, todo lo que son los delitos de agresiones o de feminicidio, ¿no? Indudablemente son penas de carácter efectivo. Eso es las reglas, son de carácter efectivo. Al margen de ello, podríamos plantear la conversión, pero no sería ni prestación de servicios ni limitación de días libres, sino a través de que se sea sustituido por el uso de grilletes electrónicos. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengamos que ver el catálogo de delitos que están excluidos. Ahorita no lo tengo en la mente, pero si no están dentro del catálogo, a ver, ¿cuáles son los catálogos? Decíamos, sicariato, extorsión, secuestro. Así sea la pena 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años, en estos delitos no cabe. Si en ese tipo de delitos no está el feminicidio, sí cabe la conversión de pena. Pero al ser una pena alta de 12 años, lo que podríamos intentar ya no va a ser una prestación de servicios ni una limitación de días, pero puede ser el uso de grilletes electrónicos, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos indica, doctor, ¿y por y cuándo por alimentos se revoca la suspendida por efectiva? ¿Se puede pedir la conversión de la pena? ¿Cómo? Nos indica, ¿y cuándo por alimentos se revoca la suspendida? Nos indica por efectiva. ¿Se puede pedir la conversión de la pena? A ver, ese es un tema muy interesante. Hay muchas personas que les dan pena suspendida en un proceso, en un delito de omisión a la asistencia federal. Suspendida para que pague la pensión en un plazo. Y luego, cuando ha sido suspendida, las han revocado. Y luego de haber sido revocadas, quiere decir que tiene que cumplir en el establecimiento penal, pero a veces es una pena de 1 año, 2 años, 3 años. Y entonces, ¿qué dicen? No, quiero pedir la conversión de la pena. Ahí ha habido una cierta posición discrepante. Algunos magistrados han aceptado, pero considero yo de que hay otro sector que ha dicho que no, porque al haberse ya revocado la pena suspendida, esa oportunidad que te dieron, no cabría la conversión. Tienes que cumplir la pena y solamente salir a través de beneficios penitenciarios. Perfecto, la siguiente pregunta nos indica, doctor, buenas noches. Si una persona ya fue condenada a 6 años de pena privativa de la libertad por robo agravado y tiene antecedentes, ¿puede solicitar la conversión? A ver, el tema es el siguiente. Hace rato hablábamos de algo. Si me hablas de antecedentes, primero hay que ver si el robo está dentro del catálogo de delitos excluidos. Pongamos que no esté. Muy bien. No está, podemos plantear sí. Ahora vemos la pena. Si la pena no es mayor de 10, no es de 12, o es de 12, puede ser vigilancia electrónica. Pero acá viene algo importante. Me hablas que tiene antecedentes penales. Si ese tema es un tema de reincidencia, y ustedes saben cuáles son los presupuestos de la reincidencia te va a impedir hacer la conversión, porque están excluidos los reincidentes. Muchas gracias, doctor. Nos indica, doctor, buenas noches. Gracias por la exposición. Mi patrocinado fue sentenciado a 6 años, ya tiene 15 meses en el penal. ¿El tiempo que falta de condena puede convertirse? Claro, tendrías que aplicar los presupuestos de la conversión de la pena en ejecución. Para eso es bueno revisar el artículo 52A del Código Penal y también el decreto legislativo 1300 que regula todo esto. Incluso hay un reglamento respecto a ello, ¿no? Cómo se tiene que hacer, armar el expediente y todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, tu primer análisis tiene que ser es si ese delito está dentro del catálogo de delitos que están prohibidos. Si no está, entras al segundo análisis de la pena. Y si encaja con la pena, y si está en condena, ejecución de condena, tendrías que tener el informe favorable del INPE. Perfecto, doctor. Entonces terminamos con estas últimas preguntas. Nos indica, y en el caso que hayan sentenciado a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva, pero el condenado no está cumpliendo la ejecución, ¿puede pedir la conversión?
o no? Muchas A ver, gracias. ahí viene algo. Miren, en este caso, a esta persona lo han condenado a 4 años. Ustedes saben que hasta 5 años te pueden dar pena suspendida. Yo no sé por qué lo condenaron a 4 años o cuál fue el criterio del juez que lo condenaron a 4 años. Yo ahí creo que como abogado hubiera pedido que sea suspendida. Y si es que ese delito no cabía la suspensión de la ejecución de la pena, porque pongamos que era un delito de colusión simple, pues los delitos de corrupción no cabe la suspensión de la pena, dependiendo de la fecha de la modificatoria, las de antes no hay problema. Entonces yo ahí debía haber planteado al momento de la sentencia que conviertan la pena. Ese es el tema. Ahora, pero ahí viene un tema adicional. La conversión de la pena en la sentencia solamente se hace dentro de la sentencia, cuando se va a emitir la sentencia. Y la conversión de la pena en ejecución de sentencia, su mismo nombre dice, cuando se está ejecutando la sentencia, porque necesitas el informe favorable del INPE. La pregunta es, si no se está ejecutando, ahora lo que yo recomendaría, porque también hay casos que ha pasado lo siguiente, ¿ah? Ustedes saben que para la pena suspendida es de 5 años, ¿no? Pero antes era hasta 4, ¿cierto? Y ha habido gente que le han dado pena efectiva, por ejemplo, 5 años, con la norma anterior, y ahora las de 5 es suspendida. Ahí podríamos caber y plantear una sustitución de pena, que ese es otro tema, que no tiene nada que ver con la conversión de pena. Pero ese es otro tema de análisis. Perfecto, aquí nos indican la última pregunta por esta oportunidad. El doctor Víctor Jopla nos indica, ¿se puede pedir la conversión de la pena a una persona sentenciada a 3 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión simple, pero aún no está en el penal? También una pregunta similar a la anterior. Pues es que no estás ejecutando, pues, no estás ejecutando. Porque hay que entender algo. Para aquellos sentenciados a 5 años, tú puedes convertirla, sí, pero en ejecución de sentencia, sí. Pero para eso, ¿qué necesitas? Informe del INPE. Ese es un requisito. Si no está el INPE, ¿cómo obtienes el informe del INPE? El INPE no te va a decir, bueno, el señor está bien y no puedes. ¿No? Ese es un poco el tema. Ahí más bien hicieron mal, porque si sabían que iba a ser condenado, era que ahí o hagan una conclusión de juicio, o en todo caso, al momento de los alegatos finales, pues decir si se va a hacer una sentencia, que se convierta esta sentencia en se haga una conversión en prestación de servicios, días multa, etcétera, ¿no? En prestación de servicios a la comunidad, perdón. Porque la pena es muy baja, son 3 años, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias en esta medida. No abusando más de su tiempo, doctor, le agradecemos por esta magnífica presentación del tema de la conversión de la pena. Doctor Vladimir Paucar Torres, le extendemos una cordial saludo y felicitaciones por esta magnífica sesión. Doctor, ¿algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor? Doctor, ¿no logra escuchar? Disculpe, me dijo. Sí, tal vez algunas últimas palabras para Ah, despedir esta sesión, doctor. ok. Disculpe, no había escuchado. Bueno, en principio, agradecer a esta prestigiosa institución como es Jurispe, que siempre apuesta por el conocimiento y lógicamente aprovechar esta plataforma, la cual nos permite que este conocimiento llegue a muchas más personas, pero también sobre todo creo que permite que podamos interactuar y podamos formar una gran familia. Agradecer a Jurispe por esta oportunidad y gustoso de poder estar ahí presentes en alguna otra oportunidad. Y gracias a todos los que han estado presentes, se han dado este tiempo y esperemos pues que haya sido valioso la información y creo que lo más importante también es la retroalimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con ello hemos finalizado y felicitamos nuevamente a nuestro destacado ponente el día de hoy.